Buenos días, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablarles sobre unos dos métodos de recolección de datos, los cuales son los cuestionarios y el análisis del contenido. Eh, a través de esto vamos a hacer primero las definiciones, las características, las ventajas y desventajas que tienen estas. A continuación vamos a presentar una dramatización. ¿Qué piensas hacer este fin de semana? Pues yo creo que salga con algunos amigos a tomarme algo o a cine, no sé, ¿y tú? Yo también pienso ir al cine, ya que tenemos mucho trabajo en la universidad, distraernos un poco. Uy, sí, mucho trabajo. Buenos días. Buenos días. Julie. Me Buenos días. gustaría que me colaboren con un cuestionario. Sí, Claro. Entonces, primero que todo, ¿nos podrías explicar en qué consisten los cuestionarios? Ok, bueno. Un cuestionario es un instrumento para la recolección de datos. En este cuestionario hay preguntas sobre lo que tú quieres hacer acerca de una investigación, acerca de lo que tú deseas investigar o lo que sea. ¿Y qué tipo de preguntas podemos encontrar en el cuestionario? Bueno, se encuentran dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas. Y también se encuentran el tipo de pregunta cerrada dicotómica, en la que en esta se utilizan dos opciones, sí y no. Por ejemplo, ¿estudias actualmente? Sí o no. En este caso, este cuestionario sobre en Colombia la televisión ha afectado a los jóvenes. Entonces yo les voy a preguntar, la televisión, ¿tú tienes la televisión en tu cuarto? ¿Sí o no? Entonces ese es un tipo de pregunta dicotómica. o sea, quiere decir, según entiendo, que una pregunta dicotómica puede generar un cierto conflicto o una diferencia de ideas. Ajá. Los que estén de acuerdo y los que no estén de acuerdo, ¿sí? Exactamente. Bueno. Se recolecta de manera positiva o negativa. Ya. ¿Sí? ¿Y qué características deben tener las preguntas de un cuestionario? Bueno, deben ser primeramente claras y comprensibles para los respondientes, no deben incomodar al respondiente ni tampoco deben inducir a las respuestas, ¿sí? También se debe utilizar un lenguaje en donde puede ser adaptado, ¿sí?, a las características del respondiente. Se puede analizar ahí el nivel educativo, socioeconómico, palabras que maneja, etc. ¿Y cómo deberían ser las primeras preguntas de un cuestionario? Bueno, es conveniente iniciar con preguntas neutrales o fáciles de contestar, ¿sí?, para el respondiente, ¿sí? Y también que se vayan entrando a la situación a la que ustedes quieren investigar, ¿sí? No se recomienda comenzar con preguntas difíciles, sino con preguntas directas o preguntas muy directas, ¿sí? El cuestionario es indispensable, pues, para recolectar, ¿sí?, datos, preguntas ideales para iniciar, ¿sí? Eso es. O sea que lo que tú nos estás realizando el cuestionario también puede decir que es una encuesta, las encuestas que hacen como tú en este momento típicas para averiguar sobre información personal o actividades de cierto grupo de personas. Sí, Creo que el DANE se encargan de hacer encuestas o censos y de ahí sacan resultados acerca de lo que se vaya a analizar. Ajá, sí, es correcto. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de cuestionarios? Bueno, pues primeramente son prácticos, ¿sí? Entonces uno lo puede hacer en cualquier parte, ¿sí? No es necesario ser científico para investigar, ¿sí?, o utilizar estos cuestionarios, ya que la mayoría de los proveedores de encuestas y cuestionarios son cuantitativos y permiten analizar los resultados fácilmente. ¿Y cuáles serían las desventajas de este cuestionario? Primero que todo es falta de respuestas concienzudas, ¿sí? Porque a veces cuando se hace cuestionarios los respondientes a veces mienten, ¿sí? Entonces esto afecta mucho la investigación. También diferencias en la comprensión, en la interpretación, en este caso en las preguntas abiertas, ¿sí? Muchas veces uno no puede entender bien lo que quiere dar a conocer el respondiente. Y por último, algunas preguntas son difíciles, y a veces uno hace preguntas difíciles que el respondiente no puede decirlas o no las puede interpretar. No sabe cuál es la Sí, respuesta. no sabe.
Listo. Muchas gracias. Bueno, sí, esto nos sirve mucho para nuestro proyecto de investigación y si en alguna oportunidad necesitamos añadir estos cuestionarios, esto nos ha servido de gran ayuda. Sí, claro, podemos utilizar este método para hacer un estudio investigativo. Muchas gracias. Gracias a ti. Toda esta información me gustaría que me colaboren. Sobre la televisión es el cuestionario. Vamos a empezar con el otro método de recolección de datos, lo cual es el análisis del contenido. Bueno, primero es relevante este tipo de método de recolección de datos. Primero es un método de tratamiento de la información obtenida. Segundo, sirve para analizar los datos obtenidos mediante técnicas cualitativas. Tercero, resulta eficaz y cada vez más utilizado para el análisis de datos provenientes de documentos con carácter de comunicación. También vamos a ver las fases del tratamiento de esta información. Primera fase es describe o enumera de manera sistematizada las características de un texto correspondiente a un análisis descriptivo. Tiene una fase objetiva y sistemática, la cual desglosa la comunicación en categorías homogéneas, exhaustivas y excluyentes. Tenemos una segunda fase que es la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción. O sea, permite el paso controlado entre la descripción y la significación que se pueden dar estas características. Y la última fase son los indicadores semánticos, ¿sí? En los indicadores semánticos se encuentra primero lo lingüístico, la sucesión de elementos significativos. Entre ellos también está el paralingüístico, está la entonación, la manera de hablar, el contexto sociocultural también se encuentra, es la coyuntura, o sea, las intenciones del actor y de su sistema de pensamiento, las convenciones sociales, el destinatario. Entre los datos personales del informador se encuentran lo psicológico, la génesis de las opiniones, en el contexto literario, que influye el estilo, ¿sí? La claridad, el vocabulario, el reporte científico, cotidiano. También vamos a ver las técnicas del análisis del contenido. Entre ellas está el análisis categorial, que es una técnica más antigua y utilizada, y la finalidad de esta es condensar los datos para proporcionar una representación simplificada de los mismos. Esta consiste en dividir dividir el texto en unidades y clasificar estas unidades en categorías, ¿sí? Se recurre a diversas técnicas de categorización según unidades de registro, por ejemplo, palabras, temas, personajes. Bueno, el análisis que toma el tema comunidad resulta rápido y eficaz para discursos directos y simples. También el análisis temático se realiza la mayoría de las veces en los casos de estudio sobre opiniones, creencias, valores, motivaciones. Entonces, esto es importante para tener en cuenta. También en las etapas hay primero una división del texto en unidades de significación. Se fija en la ocurrencia de los temas y en la carga evolutiva de las unidades de significaciones, o sea, la dirección o la intensidad, ¿sí?, de estas categorías. No tiene en cuenta la totalidad del texto, solo se examina la dimensión de las actitudes, únicamente se analizan los enunciados o las expresiones que se van a evaluar. También, y por último, pues requiere una normalización del texto inicial, transformar los enunciados que contienen los objetos de actitud en forma afirmativa, sintácticamente elemental, ¿sí? Las ventajas, primero, abre nuevas perspectivas, la coherencia de un texto en sus juicios y carga emotiva de un mensaje. También una medida precisa
sobre un número limitado de objetos de actitud. La desventaja es una técnica extremadamente pesada y larga, ¿sí? Ya que es difícil que nosotros podamos, analizar un texto y analizarlo por categorías, ¿sí? Esto le quita mucho tiempo, tiene más de una interpretación, ¿sí? La carga evolutiva está sometida a un sesgo individual y cultural. En conclusión, la recolección de datos es la recopilación de la información a través de diferentes técnicas, tales como la entrevista, la encuesta, la observación, las sesiones de grupo, también el análisis de contenido. Los instrumentos permiten registrar la información recolectada para que faciliten, ¿sí?, los cálculos estadísticos, lo que se va a hacer, ¿sí?, en la investigación, esa recolección de datos que puede ser de manera presencial o no presencial. Muchas gracias.